miraré y hacer finalizar. Y se vista de vino, resplandeciente, para que si miraré, bello sabré, y miraré y cantaré al Señor, porque han llegado las horas del Cordero de Dios. Bello sabré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las horas del Cordero de Dios. Gloria a Dios, démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Estamos contentos? ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Y su pueblo está? Amén, estamos en victoria. Dios les bendiga. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta iglesia que les ama. Y nos sentimos felices, hermanos, de que una vez más podamos estar en este lugar, alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén, hermanos. Así que sean cada uno de ustedes bienvenidos. Los hermanos que nos están viendo por vía Facebook también sean bienvenidos a esta iglesia que les ama. Démosle un fuerte aplauso a los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando hasta que todo el mundo escuche la voz de Dios. A que el evangelio llegue, hermanos, a cada alma necesitada. Y Dios va a llevar su palabra a aquellas personas que lo necesitan. Porque la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Cuando nosotros ya estamos a punto del colapso, cuando ya creemos que ya no hay ninguna oportunidad o que ya no hay una solución o que todas las puertas están cerradas, viene el Señor y abre una puerta. Amén. Viene el Señor y nos da una salida. Pero eso solo Dios lo puede hacer. Amén. Y por eso es que tenemos que glorificarle y honrarle en todo tiempo. Amén, hermanitos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. Lo puedo invitar a que abran su Biblia, hermanitos. Abran su Biblia. En el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 1. Amén. Los que tengan Biblia, compartan con los que no tienen, para que todos podamos participar de la palabra del Señor. Libro de Gálatas. El libro de Gálatas, hermanos, está después de Segunda de Corintios. Está Primera de Corintios. Si se le hace más fácil encontrar Corintios, va a encontrar Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y luego está Libro de Gálatas, capítulo 1. Si usted ve un hermano que lo está buscando, ayúdenle, hermanos, a encontrarlo. Aquí venimos a la iglesia a aprender. Amén. Así que todos vamos a aprender. Amén. Libro de Gálatas, capítulo 1. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer el versículo 6 en adelante. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, pero hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén y amén. Y oramos al Señor. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de poder estar una vez más ante tu presencia. En esta hora, Señor, te pido que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Háblanos, instrúyenos, que tu palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Captura nuestras mentes, captura nuestros corazones a la voz de tu palabra, maravilloso Dios. Te pido, milagroso Dios, que seas tú el que hables a mi vida a través de tu palabra, Señor. Que no sean palabras humanas, Señor, sino que sea palabra tuya, Cristo de la gloria. Te pido, Señor, que tú hables a través de mi vida, Señor. Úsame como un instrumento, Padre de la gloria, para poder predicar tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a meditar en este pensamiento y en estos versículos que hemos leído. Y realmente, hermanos, aquí desde el versículo 6 tiene como un título y dice, no sé si la Biblia suya lo tenga, pero la mía sí lo tiene. Y dice, no hay otro evangelio. Y yo lo que quiero es, hermanos, de que nosotros tengamos la plena seguridad de que el Cristo que nosotros seguimos nos puede proveer de todo lo que necesitemos. Que Cristo Jesús, el evangelio de Cristo Jesús, nos ofrece lo que ninguna otra enseñanza, lo que ninguna otra doctrina nos pueda querer ofrecer o nos pueda querer dar, sino que el evangelio de Cristo es el único que nos puede ofrecer la salvación, porque no hay otro evangelio. Ha habido una cierta controversia en los tiempos y no solo hoy en día, cuando nosotros podemos notar que hay diferentes maestros, hay diferentes que enseñan la Biblia, enseñan diferentes evangelios y hay diferentes religiones. Entonces como que viene la gente a entrar en una confusión en que en sí realmente quién es el que tiene la verdad, y si realmente los hombres que se paran aquí atrás de un púlpito a predicar la palabra, si realmente nos están dando palabra de Dios o simplemente es palabrerío de hombres. Entonces yo creo que nosotros a lo que nos debemos basar es a lo que la palabra de Dios nos dice, y que esta palabra ha sido inspirada por Dios. Esta palabra, esta Biblia que hoy nosotros tenemos en nuestras manos y que tenemos la oportunidad de leerla, claramente la escribieron con manos humanas, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Fue una inspiración de Dios. Entonces, al nosotros leer esta palabra, estamos leyendo la palabra de Dios. Amén. Dice que la palabra de Dios es una carta escrita de Dios hacia nosotros. Amén. Es una carta, es una enseñanza de la cual Dios, es un manual del cual Dios nos ha entregado en nuestras manos, para que nosotros podamos llegar a nuestro destino final, que es al lado de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Y ese es el evangelio
la única verdad. Amén. Porque no hay otro evangelio. Hay mucha gente que quiere poner en controversia en que si lo que Cristo Jesús predicó es lo mismo que Pablo predicaba. Prácticamente quieren poner en duda en que Cristo Jesús predicó un evangelio, Cristo Jesús dio una enseñanza y que Pablo también dio otra. Que Pablo dio otra enseñanza. Pero aquí podemos notar nosotros de que hay algo erróneo. Porque cuando Pablo llegó a los pies de Cristo, el que llegó por él fue el Cristo de la gloria. Y Pablo confirma a través de la palabra de Dios de que el evangelio que él predica es el mismo evangelio que él recibió exclusivamente y directamente de Cristo Jesús. Amén. Todo lo que Pablo enseñó es lo que recibió de Cristo Jesús. No puede ser entonces que Pablo esté enseñando una doctrina diferente, esté enseñando un evangelio diferente cuando lo recibió del Cristo de la gloria. Entonces nosotros vamos a aprender y vamos a dar de lo que nosotros recibimos. Y si nosotros recibimos de lo de la palabra de Dios, eso es lo que vamos a dar. Amén. Pero aquí, hermanos, habla. En el verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os halléis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Sabían ustedes que el tiempo que nosotros hoy estamos viviendo es el tiempo de la gracia? Antes que Cristo viniese, el pueblo de Israel, los judíos, vivían bajo la ley. Entonces por eso es que hay mucha controversia donde los falsos maestros quieren confundir cuál es la gracia de Cristo con lo otro que es basado bajo la ley. De que dicen, Cristo murió en la ley, antes de la ley o después de la gracia. Entonces ahí quieren como causar una controversia en que si realmente Cristo Jesús enseñó basado en la ley o Cristo Jesús dio el evangelio de la gracia. Entonces, pero no hay pérdida. La única pérdida que nosotros pudiésemos tener sería el error de nosotros tener la palabra de Dios y no leerla. Porque tenemos nosotros la palabra de Dios. Pero el error que muchas veces nosotros cometemos es el no leer la palabra de Dios. Entonces, pero si nosotros tomáramos un tiempo y usted leyera siquiera 2 capítulos diarios o un capítulo diario, en una semana usted leería 7 capítulos. En un mes, ¿cuántos capítulos usted leería? En 15 días. Entonces, usted adquiriría conocimiento para que cuando venga cualquier engañador queriéndonos enseñar un evangelio diferente al que Cristo Jesús enseñó, entonces nosotros no seremos engañados, sino que nosotros siempre permaneceremos en el evangelio que enseñó Cristo, el evangelio que enseñó Pablo, el evangelio que enseñaron los discípulos de Jesús. Amén. Porque digan ustedes, ¿qué beneficio trajera a nuestras vidas si Cristo Jesús hubiese venido a enseñar un evangelio erróneo? Los 3 años que estuvieron los discípulos con Jesús aprendiendo de Él, aprendiendo acerca del evangelio de Cristo Jesús, ¿qué beneficio hubiese traído? Hubiese sido una pérdida de tiempo. Sería lamentable, hermanos, de que nosotros finalizáramos el tiempo que Dios nos da de vida
Porque usted sí sabía que Dios nos ha dado un tiempo de vida, la cual tarde o temprano nosotros seremos llamados a la presencia de Dios. ¿Sabía usted que el Señor nos va a llamar a su presencia? Y sería lamentable, hermanos, de que lleguemos a la presencia de Dios y que nos hallemos que lo que nosotros aprendimos o que lo que nosotros defendimos realmente no nos beneficia en nada, que no trae ningún beneficio a nuestras vidas. Sería una pérdida de tiempo. Pero si nosotros seguimos y creemos en el Evangelio de Cristo Jesús, nosotros recibiremos una recompensa. Amén. Pero tenemos que tener mucho cuidado en no caer en un evangelio, en no caer en enseñanzas falsas, en fábulas que son de hombres, no de Dios. Y hoy en día nosotros estamos a la merced de todas esas malas enseñanzas. Pero aquí es el amparo que nosotros tenemos. Amén. Donde nosotros nos amparamos en que nosotros estamos en la verdad. Porque hoy en día todos dicen que están en la verdad. Los testigos de Jehová están en la verdad. Los mormones están en la verdad. Nosotros los cristianos estamos en la verdad. Es lo que todos profesamos, estar en la verdad. Pero realmente, ¿qué es lo que dice este libro sagrado? ¿Qué es lo que este libro sagrado dice? ¿Será que nosotros realmente vivimos el evangelio de verdad? ¿El evangelio que es de Cristo Jesús? ¿O ya nosotros se ha infiltrado el evangelio del engaño? El evangelio de la mentira. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Se ha preguntado usted si realmente usted ha creído en un Cristo vivo? Si usted ha creído en un Cristo resucitado, el tener la plena seguridad de que el momento que nosotros muramos, iremos a la presencia del Señor. ¿O será que realmente ha sido un puro engaño el que nosotros hemos recibido? Pero hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a permanecer en el evangelio que es de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día nosotros tenemos una gran bendición de que tenemos este evangelio que se nos ha sido revelado a través de Cristo Jesús, el cual nosotros tenemos que creerlo, lo tenemos que agarrar y escribirlo en la tabla de nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Y defender este evangelio. Amén. Dice el verso 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay muchos que perturban el evangelio de Cristo Jesús. Entonces no todo el que nos quiere predicar la palabra de Dios trae realmente un fin en que nosotros seamos beneficiados de los beneficios que Dios da. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar caer en algo que no sea de Dios? Pidiéndole el respaldo a Dios. Amén. Orándole al Señor y hablando con Dios y preguntándole al Señor si realmente es la voluntad de Dios, porque de ahí vienen todos los fracasos y todos los males que puedan venir al hombre, al ser humano, porque simplemente se deja guiar por sus instintos, se deja guiar por lo que cree, por lo que le dicen, por lo que le enseñan, y no hay aquel preguntarse que si realmente es de Dios o no es de Dios, si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Hoy en día, hermanos, lamentablemente la maldad se ha acrecentado en esta tierra. Estamos viviendo tiempos en los cuales el enemigo ha venido a tener una gran influencia entre la humanidad. Y esa influencia hace de
de que vengan cosas que son desagradables, cosas que no son agradables a Dios, cosas que desagradan a Dios. Y lamentablemente hoy en día ya se ha mezclado también en la iglesia, se ha introducido en la iglesia de que ya no hay un verdadero temor al Señor. Ya no hay aquel valor, el valor que nosotros deberíamos de darle al Evangelio de Cristo. Hoy nosotros podemos tomar el Evangelio de Cristo como que si fuera un cuento de hadas, podemos decir. Como que si fuera una historia nada más. Pero saben, el Evangelio de Cristo Jesús no es historia. El Evangelio de Cristo Jesús es vivo. El Evangelio de Cristo Jesús puede dar vida. El Evangelio de Cristo Jesús es el que nos va a llevar a que nosotros gocemos de esa bendición de estar en la presencia de Dios. ¿Usted sabía eso? Porque no hay otro evangelio. No hay otro evangelio dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Cristo Jesús vino a enseñar un evangelio. Y es lo que los discípulos predicaron. Es lo que Pablo enseñó. Y él fue claro y dijo: yo no vengo a enseñar una enseñanza de hombres, por lo que yo recibí no lo recibí de hombres. Lo que yo recibí, lo recibí de Dios. Lo que Pablo recibió, lo recibió de Cristo Jesús. Entonces ese es el verdadero evangelio en el cual nosotros tenemos que creer. El evangelio de Cristo Jesús. Creer, ¿saben en qué creemos nosotros? Creemos en aquel Cristo que vino a esta tierra y fue crucificado en un madero y que murió, pero que resucitó al tercer día y fue el cual ahí ganó la batalla y nos dio la vida. Nos devolvió la vida. Cuando el diablo a nosotros nos había robado todo, el Señor vino a través de Cristo Jesús y nos devolvió lo que el diablo nos había robado. Eso es lo que vino a hacer Cristo Jesús con nosotros, a devolvernos lo que el diablo nos robó. Pero no podemos caer nosotros, no podemos caer hoy en el engaño de un evangelio diferente, porque no hay dos evangelios, no hay dos Cristos, no hay dos enseñanzas, hay una sola y es el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Es en el que nosotros creemos y es el que nos va a dar la salvación. Porque no hay otro evangelio. Aunque el mundo quiera inventarse otra cosa, la palabra de Dios siempre va a prevalecer. Y Dios bendiga a aquellos hombres y aquellas mujeres que defienden el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Y es el evangelio que nosotros tenemos que defender, la verdad de Cristo Jesús. Para eso Él nos ha llamado. Imagínense, Pablo dice que a Él el Señor lo escogió desde antes de que Él naciese. Ya el Señor ya lo había escogido para que Él fuese un instrumento especial en las manos del Señor. Entonces usted puede ser un instrumento especial en las manos de Dios siempre y cuando se mantenga en la verdad. Pero hoy en día es bien difícil poder mantenerse en la verdad cuando rápidamente hay cosas y hay enseñanzas que no son de Dios. Entonces ahí es el cuidado. Cuando Pablo escribe esto, quiere apercibirnos el que nosotros tengamos el cuidado y la precaución de las falsas enseñanzas, de algo que pueda ser, de que nos haga creer que es para bendición, pero realmente pueda ser para condenación y nos pueda traer la destrucción a nuestras vidas. Pero si nosotros le oramos al Señor, si nosotros le clamamos a Dios y le decimos a Dios que siempre su palabra sea revelada como Él la ha estipulado, siempre nosotros permaneceremos en la verdad. Amén. Pero lamentablemente uno puede ver cómo a la iglesia llega mucha gente, pero mucha gente después de un tiempo se alejan del Señor. Y aquí lo dice en el verso 6:
estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo aquí se está refiriendo a aquellas personas que conocen la verdad, pero se van tras un evangelio el cual es diferente al de Cristo Jesús. Pero ¿cómo nosotros podemos saber si realmente el evangelio que estamos recibiendo es de Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿O usted simplemente viene a la iglesia y ya es un cumplido nada más? No podemos estar únicamente por un cumplido, sino que nosotros tenemos que seguir en que lo que estamos recibiendo es la verdad de Dios. Porque saben, hermanos, tenemos que tener algo bien en claro, de que está en juego nuestra vida. ¿Usted sabe que está en juego su vida? Al nosotros asistir a una iglesia, por eso es que nosotros tenemos que tener mucha precaución en donde nosotros vamos a ir y de quién vamos a escuchar la palabra. Porque está en juego algo que es grande, algo que hermanos, es la vida, es la salvación, es nuestra eternidad. Y nosotros no podemos jugar con nuestra eternidad. Porque nosotros creemos de que nosotros todos moriremos. ¿Usted sabía que todos vamos a morir? Este que aquí le está predicando, mañana puede ser que ya no esté acá. Y puede ser que esté en la presencia de Dios. Pero de que yo un día voy a fallecer y que voy a morir y que este cuerpo va hermanos, a desaparecer, hermanos, eso es algo inevitable, porque no se puede evitar. La muerte no se puede evitar. La muerte va a llegar a nuestras vidas. Pero no podemos poner el tiempo el tiempo que Dios nos da, porque usted sí sabía que el tiempo de vida que nosotros tenemos es un tiempo que Dios nos lo ha regalado. Cada día que nosotros nos levantamos y abrimos nuestros ojos, es un regalo de Dios que el Señor nos ha dado. Pero está en juego nuestra eternidad. Entonces por eso es que nosotros los queremos apercibir, en que usted no se deje engañar por cualquier persona, por cualquiera que quiera predicarnos la palabra, quiera darnos una enseñanza, porque pueda ser de que sea un evangelio diferente, no conforme a la voluntad de Cristo Jesús, sino conforme a la carne, buscando fines humanos. Y hoy, hermanos, lamentablemente esta tierra está llena de hombres que han torcido el evangelio, que ya no buscan el que usted sea beneficiado de la palabra de Dios, que ya no buscan el beneficio de Dios, que las almas sean salvas, sino que andan buscando su propio beneficio. Dios nos guarde de caer en manos de hombres que solo quieran cumplir sus propios deseos, que puedan cumplir. Y usted puede decir, pero yo no he visto uno, pero por ahí andan muchos. Porque la palabra de Dios no nos va a decir una mentira, sino que la palabra de Dios nos está apercibiendo. Y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros, falsos profetas, vendrán falsas doctrinas, vendrán falsas enseñanzas. Entonces hoy en día ya está en medio de nosotros, ya se ha infiltrado en la iglesia. Y hoy en día podemos ver de que mucha gente cambia el evangelio, en que ya predican un evangelio donde solo agrade a la gente. Yo con eso no les digo de que uno va a ofender a la gente, pero nosotros, si realmente hemos recibido el llamado de Cristo Jesús, no podemos predicar un evangelio diferente. Aquellos que hemos sido llamados por el Señor a predicar el verdadero evangelio,
No podemos pasar por alto el que tenemos que hablar de la realidad del cielo, el que tenemos que hablar en la realidad del infierno, el que tenemos que hablar en que la muerte puede llegar en cualquier momento a nuestras vidas. No podemos nosotros por dejar pasar en alto todos esos acontecimientos que vendrán y que un día usted se va a preguntar, pero en la iglesia donde yo iba nunca mencionaron de que había un infierno, o en la iglesia nunca mencionaron de que había un cielo. En la iglesia me dijeron que yo no iba a morir, de que iba a ser eterno. Entonces nosotros no podemos caer en ese engaño cuando la palabra de Dios habla de que todo lo que un día empieza, un día va a terminar. ¿Usted sabía eso? Que todo comienzo un día tiene un final. Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Pero usted tiene que ver un cierto punto de vista de que todo comienza un día, pero puede ser que haya dos finales diferentes. Hay dos finales diferentes, pero eso nosotros lo decidimos. Usted tiene la libertad de seguir la verdad de Cristo Jesús y de ignorar el llamado de Cristo Jesús. Entonces lo que nosotros vamos a recibir es lo que nosotros optamos por aceptarlo. Eso es lo que usted va a recibir. ¿Sabe que usted va a recibir lo que usted ganó? Lo que usted hizo, lo que usted siguió. Todas las decisiones que usted tome en su vida, eso es lo que usted va a recibir. Entonces Dios nos da la libertad a nosotros. Están los dos evangelios. Está el evangelio del engaño, pero está el evangelio de la verdad. Y usted toma la decisión si sigue la verdad de Cristo Jesús o sigue la mentira. ¿Y cuál es el evangelio que a nosotros nos va a traer una bendición? ¿Qué es lo que va a beneficiar nuestras vidas? Entonces por eso Pablo aquí en el verso 18, en el verso 8 dice: mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si un ángel viniese, por ahí ha salido uno que dice que se le reveló un ángel y le dijo que tenía que levantarse como un líder, y le reveló otra Biblia la cual no coincide con esta palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos notar ahí en ese hecho? No podemos nosotros dejar pasar por alto lo que Pablo nos está diciendo aquí en la palabra de Dios, de que si otro evangelio, un ángel se nos puede aparecer, pero si nos ofrece el no creer en el sacrificio de Cristo Jesús, Él nos ofrece en que hay otro medio por el cual nosotros podamos ser salvos, es un evangelio de engaño. Amén. Por eso dice: mas si aún a nosotros un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El verso 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces quiere decir que realmente el evangelio de verdad, el evangelio de Cristo,
no a cualquiera le va a agradar. Y por eso es que nosotros podemos ver cuando mucha gente se le acercaba a Cristo Jesús y venía y le decía a Cristo, como tenemos el caso de aquel joven rico que fue y le dijo: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ir contigo. Y le dice, entonces le dice el Señor Jesús en pocas palabras, le dice: ¿tú cumples con todo? Le dice él: sí, yo cumplo con toda la ley, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, doy esto, doy aquello, soy bondadoso aquí y allá. El hombre era excelente, tenía el temor de Dios, pero no estaba preparado para seguir a Cristo Jesús. ¿Por qué no estaba preparado para seguir a Cristo Jesús? Porque había una raíz que todavía estaba amando lo de este mundo. Cuando el Señor le dijo entonces: vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Cuando ya le tocaron eso de dejar todo, de despojarse. Por eso es que la palabra de Dios dice que el que no se despoja a sí mismo no es digno del Señor. Entonces quiere decir, no, con esto no le quiero decir a usted que usted vaya y venda su casa, venda su carro y haga y para venir y se quede en la calle. Pero sí, lo que yo les digo, Cristo Jesús refirió esto y estas enseñanzas nos las habló Cristo Jesús para que nosotros aprendamos y que tengamos nosotros bien en claro que no puede haber algo que esté más alto que Cristo Jesús en nuestras vidas. Cristo Jesús tiene que estar en primer lugar. Y si Cristo Jesús está en primer lugar en su vida, usted siempre va a ver la gloria de Dios. Y usted va a recibir los beneficios del Señor de la gloria. Pero eso es bien difícil para el ser humano. Poner a Cristo Jesús en primer lugar. Pero usted sabe las cosas que Dios haría en su vida si usted pusiera a Cristo Jesús en primer lugar. Si usted, antes de preferir cualquier otra cosa, dice: no, yo quiero agradar al Señor. Y no por eso usted va a echarse a pelear con la familia. No por eso usted va a dejar la esposa, porque dice: no, es que yo dejé a mi esposa porque Cristo Jesús dijo que aquel que no deja padre, madre, hijos, esposa, no es digno de mí. Entonces yo los dejo a todos y los echo al abandono. La palabra de Dios no se refiere a eso. La palabra de Dios se refiere, hermanos, de que el amor hacia el Señor tiene que ser más grande que el amor a la esposa, que el amor al trabajo, que el amor a los hijos. ¿Saben por qué? Porque Él nos amó con un amor más grande, que Él, estando en su trono de gloria, Él vino a esta tierra y se hizo en un cuerpo de inmundicia, y Él tomó los pecados nuestros y los llevó a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Entonces nosotros tenemos que amar a Cristo Jesús porque Él nos ha amado antes. Él nos ha amado a nosotros antes. Cristo Jesús nos amó cuando nadie daba nada por nosotros. Él vino y dio su vida en la cruz del Calvario. Y yo siempre me he preguntado en que ¿será que nosotros, por beneficio a algún otro hermano, algún prójimo, ¿qué nosotros estaríamos dispuestos a dar? ¿Usted estaría dispuesto a dar algo por su hermano? Si usted ve que su hermano está en peligro y que su hermano está en una situación en la cual usted tiene la condición para poder solucionar ese problema, o usted despojarse de algo para que su hermano pueda seguir sobreviviendo, usted tendría el corazón para poder tomar esa acción y querer beneficiar a su hermano, a su prójimo. Decir amén es fácil. Decir amén es fácil. Pero a veces nosotros nos dicen: miren, hay que ir a sacarse un poquito de sangre para la gente que necesita sangre. No, mi sangre no la comparto con nadie. Entonces, ese acto de bondad sería un acto bueno porque alguien se beneficiaría. Me gustó de un joven, yo conocí un jovencito que
Hoy está en el ejército ese joven. Pero me gustó la acción de él porque llegó un día a su casa y llegó prácticamente desmayado. Y cayó en el sofá y le dice a la mamá, bueno, mijo, ¿y por qué venís así? Y le dice, no, es que hoy en la escuela llegaron unos doctores y nos pidieron a nosotros que si nosotros tendríamos la bondad de ser donantes de sangre para gente que la necesita. Y él dice, yo sentí en mi corazón hacerlo. Y fui y dice, me pusieron como 5 agujas para sacarme la sangre y me decían, no, ya no se puede, no, y él decía, trate otra vez, trate, sáqueme algo, pero él quería que le sacaran algo, porque él quería ayudar, él quería que alguien se beneficiara con lo que él tenía, él sabía que él lo podía hacer, y lo hizo, y eso es un acto de que yo pienso que nosotros deberíamos de tenerlo. Cristo Jesús no escatimó dar su vida en la cruz del Calvario. El morir en una cruz del Calvario. ¿Usted ha visto ese punto de vista? Yo me imagino a los discípulos de Jesús, los cuales ellos también dieron su vida por el Evangelio, porque sabían que las ganancias no estaban aquí en lo terrenal, sino que la ganancia de ellos estaba allá en la presencia del Señor. Entonces muchas veces nosotros pensamos en nuestra estadía aquí en la tierra, pero en sí, hermanos, lo que está en la tierra se va a quedar. Lo que está en la tierra se queda en la tierra. Eso téngalo usted bien en claro. Este cuerpo que nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, que del polvo de la tierra el Señor nos formó y al polvo seremos devueltos. Es bien, hermanos, es bien claro eso, de que mucha gente ha querido decir lo contrario, en contradecir el hecho de que el Señor, nosotros si hoy tenemos vida es gracias a la voluntad de Dios, gracias a la misericordia de Dios. Entonces, pero nosotros, usted sabía que nosotros tenemos los mismos componentes por los que la tierra está compuesta por 17 componentes. Y nosotros tenemos esos mismos componentes en nuestro cuerpo. Eso es increíble. Entonces, pero la ciencia ha querido decir lo contrario. Pero la palabra de Dios es específica y es clara de que nosotros somos hechura de Dios y Él nos hizo del polvo de la tierra. Entonces, si nosotros somos polvo, el Señor nos ha dado un soplo de vida, nos ha dado un aliento de vida. ¿Usted sabe cuánto cuesta que una persona respire en un hospital cuando está conectado a máquinas? Eso cuesta miles y miles de dólares. Y el Señor a nosotros nos da la respiración y no nos cobra. ¡Gloria a Dios! Lo único que nos pide es que busquemos su voluntad, que nosotros le sigamos, que nosotros creamos en este evangelio que se nos ha sido presentado, que es el único evangelio que es la verdad, es el único evangelio que nos puede dar la salvación, porque no hay otro evangelio por el cual nosotros podamos ser salvos, sino que el único de Cristo Jesús. Amén. Yo los dejo con esta reflexión. Tengan en mucho el buscar la verdad de Dios. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere bendecirlos a cada uno de nosotros. Quiere derramar sus bendiciones. Pero no detengamos la mano de Dios. El hecho de que usted quiera seguir sus instintos puede traer el alejamiento de Dios y no recibir las bendiciones de parte de Dios. Entonces yo creo que si este evangelio se nos ha sido revelado, Cristo Jesús se lo reveló a los discípulos y los discípulos de Jesús lo han traído a la luz para que nosotros lo escuchemos. Yo creo que nosotros deberíamos de aprovechar ese evangelio, la cual este evangelio nos va a beneficiar en todo. Amén.
Este evangelio nos beneficia en todo. Nadie puede decir cómo está establecido el matrimonio cuando el que lo estableció, o que es lo contrario, cuando el que lo estableció dice cómo es realmente el matrimonio. Nadie puede decir de qué forma vamos a llegar al cielo cuando este libro ya nos reveló la manera y la forma para heredar el reino de los cielos. Amén. Y es Cristo Jesús. Amén. Eso yo con esto no quiero, hermanos, de que obligar a nadie, pero es una verdad de la cual yo no puedo dejarla pasar por alto. De que una persona, lo dice la palabra de Dios, si alguien fallece y lleva a Cristo Jesús en su corazón, recibirá la recompensa. Es como cuando usted va al aeropuerto. ¿Qué usted necesita para ir al aeropuerto y tomar un avión y viajar a otra ciudad? Tiene que tener un boleto, haber comprado ese boleto. Si no dan ese boleto, no lo dejan pasar. No lo dejan pasar. Tiene que pasar por tantas revisiones de que la primera le dicen, no, vaya, compre su boleto primero. Al menos cuando usted va al aeropuerto tiene la oportunidad de ir y comprar un boleto. Pero en Cristo Jesús es diferente. El boleto usted lo tiene que comprar hoy. Ahora que usted tiene vida, tiene que comprar ese boleto. Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, no le va a decir al Señor, sería un milagro maravilloso del Señor. Pero eso yo no lo puedo confirmar, de decir, hermano, no se preocupe, vaya. Vaya y vaya y no lleve, no compre ese boleto ahora, cómprelo ya cuando llegue, le dice al Señor, deme chance, 5 minutos, voy a ir, viene a la iglesia, escucha la predicación y dice, yo me arrepiento, me entrego a Cristo, pan, y ya, entre al reino de los cielos. Eso sería magnífico, sería fácil. Ni yo estaría aquí predicando, ya estuviera en el parque o en el cine andaría ahorita. Pero si la lucha que nosotros tenemos es porque no sabemos cuándo sea la venida del Señor. Y la palabra de Dios dice que viene por una iglesia santa, una iglesia pura, no viene por una iglesia manchada de pecado. Entonces la iglesia tiene que limpiar su pecado para poder recibir la bendición de parte de Dios. Entonces, pero el día hasta hoy que usted puede comprar ese boleto con el solo hecho de reconocer, el doblegarse. Hay personas que se han doblegado y que han reconocido, han tocado fondo y han dicho realmente, solo la misericordia de Cristo me puede salvar. Y esa gente es la que alcanza misericordia. Amén. Aquellos que reconocen su condición ante el Señor. Aquellos que reconocen de que fuera del Señor nada podemos hacer. Porque fuera del Señor no hay nada que nos pueda ayudar. Ahora con el Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Con el Señor todo la tenemos de ganar. Pero la importancia de tener un encuentro con Cristo Jesús. Busque a Cristo Jesús mientras pueda ser hallado. Amén. Busque arreglar su vida con el Señor mientras usted tenga vida. Porque después de que el Señor nos llame a pedir cuentas, esa oportunidad ya no va a existir, esa oportunidad ya no va a estar. Entonces aprovechémosla hoy que tenemos vida. Pongámonos de pie. No hay otro evangelio dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. No lo hay. La religión no puede salvar a nadie. Nuestra creencia que nosotros podamos tener